Ser portavoz de un gobierno es siempre una responsabilidad, pero si además ese gobierno lo forman cuatro partidos con posturas muy distintas en determinadas cuestiones, pues la labor de expresar una opinión común puede resultar harto complicada. De momento, cada departamento del Gobierno de Aragón trabaja en la elaboración de su presupuesto en el Pignatelli, eso sí, con un ojo puesto en la Moncloa. Pedro Sánchez ha rechazado la oferta de última hora de ayer de Pablo Iglesias, así que si no hay un vuelco de última hora, no habrá Gobierno de la Nación y los 400 millones que espera Aragón seguirán sin llegar. Vamos a ver qué puede suponer esto para la comunidad autónoma. Le damos ya la bienvenida y saludamos a la portavoz del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Maite Pérez. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué puede suponer para Aragón que no llegue ese dinero, esos 400 millones de euros? Escuchábamos hace unos días al presidente Lambán decir que podría ser catastrófico. Evidentemente es un agujero tremendo que precisamente las comunidades autónomas necesitamos para cubrir las necesidades básicas. De alguna manera, esa descentralización de nuestro país nos lleva a las comunidades autónomas a gestionar el estado del bienestar, la educación, la sanidad, los servicios sociales, la dependencia, y que 400 millones, en torno a 400 millones de euros, que es entre entregas a cuenta y lo que tiene que traspasar el Gobierno de España a las comunidades autónomas, no vengan, desde luego es algo que nosotros no podemos prever porque no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. ¿Se puede hablar ya de posibles recortes si no llega ese dinero? Bueno, yo antes de ponernos la venda, creo que lo que hay que hacer es intentar llegar a convencer al Gobierno de España de que tiene que haber alguna fórmula jurídica. Yo entiendo que hay que cumplir la legalidad, pero desde luego tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Las comunidades autónomas no puede recaer en el peso de las comunidades autónomas una falta de acuerdo que, por otro lado, es inexplicable, ¿no? Esa inestabilidad tan permanente que se ha instalado en el Gobierno central. Y lo que hay que hacer es intentar convencerme. Consta que el consejero de Hacienda, el propio presidente, está haciendo gestiones directamente con el Gobierno de España, otras comunidades autónomas lo mismo, y tenemos que llegar a desbloquear esta situación para que al final las comunidades autónomas tengamos los fondos que, bueno, simplemente nos corresponden para cubrir estos servicios. Habla de esa incertidumbre y de esa inestabilidad que se da en Madrid, en el Gobierno de la Nación. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez haya rechazado esa última oferta de Pablo Iglesias de una especie de gobierno de coalición a prueba? La verdad es que la situación, como decía, de interinidad permanente, ¿no? Llevamos mucho tiempo, ¿no? Muchas elecciones, una imagen que realmente, bueno, pues al ciudadano le cansa, ¿no? Es un hastío ya ver cómo las fuerzas políticas son incapaces de llegar a acuerdos. Por contra, en Aragón yo creo que somos un ejemplo, ¿no? Que abre un grito, una ventana de esperanza y de oportunidad. Y por tanto, bueno, yo entiendo que respeto claramente quienes están liderando las negociaciones, tendrán sus motivos. Yo creo que ha habido poco rigor a la hora de hacer las propuestas de Podemos, pero insisto, creo que no es una responsabilidad solo de quien ha ganado las elecciones, de quien intenta ser presidente del Gobierno de España, que es Pedro Sánchez del Partido Socialista, y creo que la verdad es que los gobiernos de coalición en el Gobierno de España, bueno, sería inédito, sería la primera vez que se produjera. Hay cuestiones de Estado que son absolutamente discrepantes entre Podemos y el Partido Socialista, y entiendo que el presidente, que es quien lidera las negociaciones con su equipo de negociación, están valorando claramente cuáles son las posibles divergencias que puede haber en el Gobierno e intentan anticiparse y prever si puede haber algún tipo de conflicto previo a la conformación de ese Gobierno, porque lo que es absolutamente claro es que España necesita ya estabilidad y necesita un Gobierno de España que funcione. Pero precisamente como socialista y también con la experiencia reciente de ese gobierno cuatripartito que acaban de formar, ¿comparte que Pedro Sánchez niegue la entrada en el gobierno a Unidas Podemos? Como digo, no puede extrapolarse la estructura o las competencias que gestionamos en las comunidades autónomas a las que tiene el Estado, sin entrar a valorar las nuevas ofertas y la negociación en Madrid, que insisto, soy prudente y respeto claramente quien lleva las negociaciones. Las comunidades autónomas gestionamos, como decía antes, los servicios públicos, el estado del bienestar. El Gobierno de España lo que trata de gestionar es un marco común de convivencia en el país, un modelo territorial, cómo se enfrenta al resto del mundo en política internacional, y la verdad es que ahí puede haber discrepancias que realmente hagan imposible o inviable esa posible coalición, ¿no? Insisto, pero no me gustaría entrar en Madrid porque bastante tenemos con intentar gestionar lo que aquí hemos hecho, que yo francamente estoy tremendamente orgullosa como aragonesa, porque creo que hemos vuelto a dar un ejemplo precisamente de ese ADN
ADN que nos caracteriza a los aragoneses de la búsqueda del pacto y del acuerdo. Nuestra historia nos precede y desde luego yo creo que este gobierno es un claro ejemplo de ello. Habla de este pacto aquí y efectivamente un pacto a 4, no ha sido fácil alcanzarlo. ¿Qué cree que va a ser lo más difícil? Además, en el papel que Javier Lambán le ha dado para esta legislatura, de portavoz de un gobierno cuatripartito. Bueno, no ha sido fácil porque evidentemente ha sido un ejercicio de responsabilidad por parte de 4 fuerzas políticas que evidentemente son distintas, que hay alguna que es más antagónica en algunos planteamientos, pero que ha sido capaz de renunciar cada una de las fuerzas políticas a los maximalismos, al dogmatismo, a los intereses partidistas fundamentalmente y poner en un documento aquello que nos une. Que a veces cuando nos sentamos e intentamos huir de la escenificación política, de esa exageración a veces que estamos inmersos los partidos políticos y en la actualidad se ve demasiado, bueno, pues hay muchas más cosas que nos unen, que nos separan. Exactamente igual que la sociedad, al final los partidos políticos somos el reflejo de la sociedad. Y por tanto, bueno, pues creo que hay una hoja de ruta marcada con esas 132 medidas, que son 132 medidas de las cuales van a descolgar acciones concretas que nos dan muchísimo campo y que realmente yo creo que ese es el objetivo fundamental al que nos debemos de someter este nuevo gobierno formado por 4 fuerzas políticas que espero, y lo digo con sinceridad, que cuando tomemos posiciones sea una única voz la que represente a este gobierno. Dice que es más lo que les une que lo que les separa, pero hay ciertas cuestiones que les puede separar, sobre todo a algunas fuerzas políticas que forman parte del gobierno de Aragón. Por ejemplo, la custodia compartida o, por ejemplo, proyectos de estaciones de esquí. ¿Cómo van a gestionar esas posibles diferencias? Nosotros tenemos una fuerte tradición en coaliciones de gobierno. Esta comunidad autónoma yo creo que es la comunidad autónoma que más gobiernos en coalición ha tenido del conjunto de la comunidad del país, ¿no? Hemos gobernado en coalición con el Partido Aragonés durante 12 años, gobernamos con Chunta Aragonesista y el tronco común bueno, pues ha ido y se ha visto, ¿no? El interés y el beneficio que las políticas derivadas de ese gobierno han tenido una incidencia directa en el bienestar de los ciudadanos. Pero al ser partidos diferentes habrá cuestiones que evidentemente pues discreparemos. Y eso se ha tratado con total normalidad en los gobiernos de coalición del PSOE-PAR, en el gobierno que precede de PSOE-Chunta, también en el gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés, y en el Parlamento se han podido votar cosas diferentes, pero precisamente yo creo que el valor de la política es eso, la transversalidad, aquella habilidad de buscar acuerdos, de romper los bloques ideológicos y de buscar acuerdos precisamente con el bien común, de buscar acuerdos que permitan agilizar, desarrollar iniciativas que benefician al conjunto de Aragón. Esa es la política. Yo creo que el siglo XXI debería de imperar la cultura del acuerdo, de la colaboración, de la cooperación y menos de la confrontación. Y creo que es un ejercicio de reflexión que tenemos que hacer desde la política y desde todos los que ejercemos esta noble profesión en el momento en el que estamos, pero en este momento en esta noble labor. Entonces veremos en las Cortes de Aragón, por ejemplo, el Partido Aragonés votando ciertas iniciativas de Partido Popular o Ciudadanos, ¿y eso no generará un conflicto en el seno del Gobierno de Aragón? Bueno, esta entrevista se está, yo creo que centrando en cuestiones que nos separan, ¿no? Que realmente al ciudadano es lo que seguramente le importará menos, porque lo que tenemos que valorar es la cuenta de resultados luego, ¿no? De qué precisamente, de qué proyectos, de qué iniciativas somos capaces de ponernos de acuerdo para sacarlas adelante y profundizar y mejorar el día a día, de hablar precisamente de las cosas que a los ciudadanos les importa, de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, de las oportunidades de empleo, de la despoblación. Hay muchos asuntos que de manera discursiva todos los partidos políticos estamos de acuerdo. ¿Por qué tenemos que abandonar siempre ese interés colectivo, ese interés común, para quedarnos exclusivamente con una posición partidista que a veces poco interesa a los ciudadanos? Que quizá puede interesar mediáticamente, quizá puede interesar incluso a los propios partidos o a nuestra propia gente, pero tenemos que empezar a hablar del conjunto de la sociedad, ¿no? Y por tanto, bueno, pues iremos viendo. La clave de este gobierno es la confianza y creo que francamente se ha fraguado de manera monolítica la confianza y la coordinación y el diálogo. Esa es la clave de cualquier gobierno.
pero fundamentalmente de un gobierno que forma 4 fuerzas políticas con posiciones diferentes y que realmente lo que tenemos que dar es esa imagen precisamente de un gobierno compacto y que defiende por encima de todo los intereses de Aragón. Y todo eso que tienen en común está reflejado en ese documento de las 132 medidas, ese pacto de gobernabilidad firmado por las 4 formaciones políticas. ¿Cuáles van a ser las prioridades? Ahora mismo ya están elaborando los presupuestos, cada departamento quieren tenerlos más o menos previstos ya en octubre, más o menos con forma. ¿Cuáles van a ser las prioridades de este gobierno de Aragón? Bueno, la hoja de ruta, como decía, son esas 132 medidas que abarcan absolutamente todos los aspectos competenciales que tiene la comunidad autónoma. El presidente siempre, ayer asistíamos a un acto maravilloso, ¿no?, de compromiso real con los objetivos de desarrollo sostenible, con esos 17 objetivos, pero bajo un paraguas de una triple dimensión: dimensión social, un Aragón verde, que afronte de una vez por todas el cambio climático. Estamos escuchando todas las barbaridades que están pasando en nuestro país, y un Aragón digital vinculado a una nueva economía, a la economía del conocimiento y de todas las nuevas tecnologías vinculadas a este siglo XXI. Bueno, pues bajo ese paraguas estamos haciendo desde cada departamento lo propio, dirigido a las personas, que al final es el objetivo, el fin último que tiene cualquier gobierno: mejorar el día a día, la vida de la gente. Y bueno, y la primera medida que hemos tomado es la elaboración del presupuesto. A un mes prácticamente de tomar posesión, los consejeros, bueno, pues ya ha firmado la orden de inicio el consejero y estamos en los departamentos analizando cuáles son las necesidades para plantear la ley más importante que puede tener un gobierno, que es la ley de presupuestos, donde se fijan evidentemente las prioridades de un gobierno temporalizadas. Yo tengo que decir que aquello que no consta en un presupuesto puede decirse muchas veces, pero no podrá ser llevado a cabo. Llevan efectivamente poco más de un mes en este nuevo gobierno, pero ya le han llovido las críticas desde la oposición. Una de ellas ha sido, además lo escuchábamos ayer por parte del presidente del Partido Popular, Luis María Beamonte, por el incremento del gasto que destinan a nuevos cargos de confianza, por ese crecimiento de la estructura del Gobierno de Aragón. Quiero que le escuche. Esto es lo que decía el presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte. Que le va a suponer alrededor de 2,5 millones de euros al conjunto de los aragoneses por la ampliación de consejerías, por desdoblar direcciones generales, sencillamente por el precio, el pago y la prebenda que Javier Lambán tiene que hacer frente para satisfacer a quienes han conformado el Gobierno. Prebendas, decía Luis María Beamonte, ¿qué son? Se le ve poco convencido al señor Beamonte. Creo que va obligado a hacer esas declaraciones porque desde luego es muy poco creíble y es un ejercicio de cinismo tremendo, ¿no? Tenemos menos asesores que tenía el gobierno de Rudy, pero cuando extraemos conclusiones tenemos que ver cómo lo comparamos, ¿no? Y hombre, y el señor Beamonte tiene, por no irnos más lejos, podríamos hacer bastantes análisis en la ciudad de Teruel, que de un liberado han pasado a 3, en Tarazona, que ha subido la liberación un 500% precisamente por tener a Ciudadanos en el gobierno y romper la posible alianza con el PSOE, o en el propio Ayuntamiento de Zaragoza, que de 1 millón de euros que suponían las liberaciones la pasada legislatura ha pasado a 1,5 millones. No sé qué tendrá que decir el señor Beamonte. Yo lo que tengo que decir es que la estructura del gobierno se ajusta a la realidad competencial. La pasada legislatura se simplificaron, se unieron direcciones generales que en la práctica hemos visto que han sido inviables. Digo yo, un ejemplo que tuve en mi departamento, Cultura y Patrimonio, es absolutamente inabordable en una sola dirección general, pero la Consejería de Economía e Industria se fusionó y es un macro departamento que es también muy difícil de gestionar. Yo creo que lo que los ciudadanos tienen que valorar es si ese acomodo a la estructura normal y competencial que tiene la comunidad autónoma para prestar sus servicios de manera adecuada responde luego, y hay una respuesta positiva precisamente a lo que tiene que tener, ¿no? Pero claro, que vengan del Partido Popular o de Ciudadanos como única crítica esa cuestión cuando ellos están haciendo lo mismo, no lo mismo, sino mucho mayor. La Comunidad de Madrid ha incrementado 4 consejeros. En todas las comunidades autónomas yo he hecho un análisis comparado de las comunidades autónomas y lo único que me cabe es pues, un ejercicio de cinismo, y lo que dije un día, la ley del embudo, lo estrecho para los otros y lo ancho para el Partido Popular. Así se está demostrando. A mí, francamente,
lamento, la oposición es absolutamente necesaria para, además, fortalecer un gobierno. Pero vemos que el Partido Popular ha optado por ser destructivo y normalmente en la demoscopia los extremos se desechan. Yo espero que recapacite el Partido Popular y elija la senda de la oposición firme, que no está reñido con una oposición constructiva y sobre todo sincera y leal. Vamos a hablar de los retos que tiene que afrontar este Gobierno de Aragón. La despoblación, sin duda, es uno de ellos. ¿Qué estrategia van a seguir? ¿Qué medios van a destinar para combatir la despoblación en Aragón? Bueno, la pasada legislatura marcamos un camino. Se aprobó una directriz que deriva de una estrategia de despoblación que es absolutamente transversal. La despoblación es, desde luego, un hecho acuciante en Aragón, que se profundiza en distintos territorios, en la provincia de Teruel, en parte de la provincia de Zaragoza, en parte también de la provincia de Huesca, pero que es común en el conjunto del Estado y que corresponde a esa España del interior y que realmente responde no a decisiones a corto plazo, sino que responde a un equilibrio, a una distribución, a un desequilibrio, diría yo, de hace 100 años, ¿no? Que se potenció a las zonas costeras y la zona del interior se fue abandonando. Lo que tienen que hacer las administraciones y este Gobierno es comprometerse precisamente por garantizar la viabilidad del medio rural, por revitalizar el medio rural, por hacer una apuesta en positivo de las oportunidades que nos ofrece el medio rural. Y eso pasa por dotar de servicios públicos que den seguridad a los ciudadanos, es decir, que puedan desarrollar su propio proyecto vital porque tienen aquellos servicios básicos en su entorno más inmediato, la educación, la sanidad, la atención a nuestros mayores y por tener oportunidades de empleo. Lo que el presidente del Gobierno, que es quien lidera claramente ese combate contra la despoblación, ya nombró un comisionado a finales de la pasada legislatura. Tenemos en esta legislatura ya 4 años el comisionado para la lucha contra la despoblación, pero yo creo que tenemos que empezar e incluso deberíamos de hacer un pacto, las fuerzas políticas, que es absolutamente necesario. El Estado tiene que implicarse en la solución precisamente de este problema, pero también medios de comunicación, agentes sociales y empezar a hablar en positivo del medio rural, empezar a hablar de proactividad en el medio rural, destacar iniciativas de muchos responsables de ayuntamientos, de la sociedad civil, de agentes económicos y sociales, de empresarios que están dándole la cabeza, preocupándose precisamente por intentar sacar todo lo bueno que tiene su municipio para atraer población. A empezar a darle la vuelta, a abandonar un discurso victimista, un discurso en negativo de nuestra España rural, de nuestro medio rural, porque eso repele seguramente, consigue el efecto contrario. Si nosotros queremos atraer gente y tú te metes en Google y empiezas a ver noticias sobre Teruel, seguramente las noticias negativas pueden ser más que las positivas. Y creo que tenemos grandes oportunidades en Aragón, tenemos medios naturales que pueden ser un reclamo para nuestra economía, tenemos un paisaje, el turismo es uno de los factores y desde luego tenemos que hacer un esfuerzo, insisto, las administraciones de cooperación, de coordinación, esa es la clave también para conseguir que no solo sumen, sino que multipliquemos las sinergias entre todos. Servicios públicos de calidad, oportunidades de empleo y empezar a cambiar precisamente esa visión y sobre todo ese lenguaje y los mensajes que tenemos hacia el medio rural. Y hay que replantearse también los fondos que se destinan para despoblación, los FITE, por ejemplo, o el Plan Miner, que además esta semana conocíamos un informe de la Cámara de Cuentas que decía que ese dinero no acababa yendo de forma efectiva a conseguir una alternativa a la minería, que se destinaba a otras cosas que también podían generar cosas buenas, pero no específicamente para el fin con el que fue creado. ¿Habría que replantearse este tipo de fondos? Yo soy una convencida de que lo que hace falta es evaluar las políticas públicas, todas. Lo que no se evalúa no se es capaz de valorar y por tanto en mi departamento vamos a poner en marcha precisamente una agencia de evaluación de políticas públicas que nos permita establecer con datos objetivos, intentando de aislar lo ideológico, sino con datos objetivos, por los resultados que tienen las políticas. Y habla usted del FITE y del MINER, pero claro, yo que soy de Teruel digo, ¿por qué solo se analizan aquellos fondos precisamente que son como compensación de una zona degradada, de una zona despoblada, de una zona que ha sido de alguna manera fruto de una reconversión industrial como son las zonas mineras? Mi pregunta es, si no estuviera el MINER y el FITE, ¿qué habría pasado en la provincia de Teruel? Creo que no hay que demonizar esos fondos.
Estoy convencida de que son mejorables y así lo vamos a hacer. En esta legislatura mi departamento va a gestionar el Fondo de Inversiones de Teruel y es absolutamente imprescindible hacer una reflexión precisamente en la parte dispositiva. Cuando plantean dificultades la Cámara de Cuentas para justificar, precisamente porque cada vez nos hemos dotado de una legislación más exigente y más transparente y más garantista, bueno, pues nos pone el acento en cuestiones que quizá no pueden ser financiadas con el Fondo de Inversiones de Teruel. Pero yo digo, la palabra inversión quizá en el siglo XX estuviera vinculada a infraestructuras, a obra, a cemento. Yo creo que en el siglo XXI debemos de vincular la palabra inversión a conocimiento. Que haya 50 profesionales cualificados en Teruel trabajando, astrónomos, astrofísicos, ópticos vinculados al Observatorio Astrofísico de Jabalambre, creo que es una inversión. Y tenemos dificultades para financiar eso. Por lo tanto, en general creo que falta, y vamos a poner en marcha en el Gobierno de Aragón esta legislatura, esa evaluación de políticas públicas que nos permita testar claramente si la idea en principio política y la puesta en marcha cumple los objetivos deseados y particularmente, bueno, pues cabe analizar qué margen de mejora tiene el FITE Miner para cumplir con esos objetivos. Pero yo sí que quiero tranquilizar que sin el Fondo de Inversiones y el Miner, Teruel no sería lo mismo. Hablaba usted antes del turismo y de los recursos naturales que tenemos aquí en Aragón. Sin duda es un motor económico muy importante para la comunidad autónoma. Este verano, en cuanto a rescates de montaña, hemos tenido un verano especialmente trágico. 14 muertos, más que en accidente de tráfico en Aragón. ¿Se plantean algún tipo de campaña de sensibilización, como por ejemplo planteaba la Federación Aragonesa de Montañismo, de que no solo se circunscriba aquí al territorio, sino que vaya más allá de nuestras fronteras y que incluso vaya a nivel nacional y a nivel internacional? Porque hay muchas personas, también de los fallecidos, que vienen de fuera. Solo 2 de los fallecidos eran de aquí, de Aragón. Así es. Bueno, pues estamos precisamente analizando la situación. A día de hoy tenemos 14 fallecidos. Solo con que hubiera uno tendría que ser un objeto de preocupación del Gobierno y de cuántos actores estamos involucrados en la práctica y en el disfrute de la propia actividad de montaña y del Pirineo. Como dices, 14. Acabamos el año pasado a fecha 30 de septiembre, que es la campaña, con 17 fallecidos. Esperemos que se quede en 14, pero creo francamente que hay que hacer una reflexión porque, como bien decía, de los 14 solo 2 son aragoneses, el resto son de comunidades autónomas, muchas vecinas, hay extranjeros, pero también es verdad que hay que hacer una valoración objetiva. Hemos tenido un 9% más de pernoctaciones en los refugios de montaña. Hemos pasado de 70.000 personas que han dormido en refugios en el Pirineo a 78.000. Quiero decir que ha habido un mayor volumen de afluencia. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer unas campañas de sensibilización, de concienciación, de que hay que disfrutar de la actividad física, pero que hay que hacerlo con los medios correspondientes. Tenemos que extender seguramente o profundizar nuestras campañas de turismo en las comunidades que detectamos que suelen venir visitantes, y recordar que la montaña tiene que ser segura y que la persona que de manera libre elige poder disfrutar tiene que ser consciente de los peligros que conlleva y que tiene que ser prudente. Y bueno, aprobamos hace poquito un convenio con el Ministerio del Interior, con la Dirección General de Guardia Civil. Yo tengo que decir en positivo que tenemos unos cuerpos de élite de la Guardia Civil y un sistema aragonés del 112 con el 061 que funciona muy bien, por poner algo positivo, que la Federación de Montaña hace una labor maravillosa, que vamos a convocar el Observatorio de la Montaña, porque ahí está aglutinado todos los actores que tienen algo que decir, y bueno, y analizar objetivamente los datos y ver qué acciones podemos hacer para mejorar y para evitar no solo que haya menos que el año pasado, sino que no haya ningún muerto, que al final es el mal superior que se produce. Una última cuestión, ya de funcionamiento del propio Partido Socialista a nivel orgánico. Además, usted es la secretaria provincial del Partido Socialista en Teruel. ¿Cómo están las relaciones con el Partido Socialista de Huesca? Ha habido últimamente ciertas informaciones en las que parece que hay ciertas discrepancias, por ejemplo, en cuanto a que Marcelino Iglesias ha quedado fuera del Senado porque
ese ofrecimiento ha ido para el Partido Aragonés y ha sido un senador del Partido Aragonés el que ha ocupado lo que en los últimos años ocupaba el cargo de senador de Marcelino Iglesias. ¿Cómo están las relaciones con el Partido Socialista del Alto Aragón? El Partido Socialista, yo no suelo mezclar lo orgánico, lo que suele ser el Partido Socialista, con una entrevista institucional, pero por no ser descortés. Por eso lo hemos dejado además para la última pregunta. Evidentemente, el Partido Socialista el pasado 26 de mayo obtuvo un respaldo unánime de la sociedad aragonesa. Tenemos las 3 diputaciones, hemos podido alcanzar las 3 diputaciones provinciales, la mayoría de los ayuntamientos, un porcentaje elevadísimo con entre 8 y 10 puntos de diferencia con la segunda fuerza política. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad y estoy convencida que desde las 3 provincias, desde las direcciones de las 3 provincias, vamos a poner todo lo mejor para no defraudar precisamente esas expectativas y esa confianza en votos que la ciudadanía dio al Partido Socialista en Aragón. Pues Maite Pérez, consejera de Presidencia y portavoz de este Gobierno de Aragón formado por 4 partidos, muchas gracias por estar en directo en Buenos Días Aragón y suerte para esta legislatura. Muchísimas gracias a vosotros.